Listo. Gracias, Belmer. Gracias a los organizadores. Me gustaría que por el chat los participantes del día de hoy me confirmen el audio para poder dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. A la coordinación del audio. Pero bueno, en todo caso vamos a iniciar nuestra sesión. Como es de costumbre y como estilo en las sesiones de aprendizaje, es hacer un recordatorio breve de los temas que hemos tratado en las sesiones anteriores. Ya el día de ayer repasábamos lo que habíamos tocado en la primera sesión y en la segunda sesión, ¿no? Y ahí básicamente los temas que hemos abordado puntualmente en cada una de las sesiones se refieren al concepto de derecho administrativo, a la definición de función administrativa, cuáles son las actividades de la administración pública, las formas jurídicas en las cuales se manifiesta, ¿no? La función administrativa. Hemos hablado ahí del reglamento, del hecho administrativo, de los actos de administración interna. Hemos citado en el caso de actos de administración interna una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la fijación de horarios en una universidad y se estableció ahí que era un típico supuesto de un acto de administración interna. Luego hemos hablado en la sesión del día de ayer sobre el acto administrativo, sus requisitos de validez, esto es competencia, procedimiento regular, finalidad pública y motivación, ¿no? Hemos hecho un análisis detallado de cada uno de estos requisitos y la importancia de su aplicación en el ámbito de la función pública, ¿no? Hemos señalado, por ejemplo, que la motivación cumple un rol fundamental, ¿no es cierto?, de cara a la expresión del acto administrativo, y es que a través de la motivación la administración pública expone las razones de hecho y de derecho por las cuales toma una determinada decisión en un caso en concreto, y es que frente a esta exteriorización que efectúa la administración pública, el administrado tiene la posibilidad de poder ejercer su derecho de defensa, ¿no? También señalamos que es válido que se motive haciendo referencia a informes, pero estos informes tienen que citarse en el acto administrativo y ser comunicados, ser puestos en conocimiento o notificados al administrado. Sobre el tema de la motivación, citamos una sentencia del Tribunal Constitucional, cómo es que a nivel del proceso constitucional se hace un control de motivación de resoluciones judiciales, y decíamos que de alguna manera nos pueden servir de parangón para poder analizar cómo es que podríamos hacer un control vía recursos administrativos, ¿no?, de la motivación de los actos administrativos. Luego de ello hemos empezado a analizar el día de ayer, ya al finalizar la sesión, sobre la notificación del acto administrativo que tiene que ver con la eficacia del acto administrativo, ¿no? Y señalábamos ahí la real importancia, ¿no?, que ejerce la notificación, ¿no es cierto?, en relación a los procedimientos administrativos y en relación al acto administrativo como tal. De hecho, les mencionaba que en la administración pública en gran medida no se le toma importancia a la notificación de los actos administrativos. Indicamos en esta parte de la sesión que hay un orden de prelación para la notificación de los actos administrativos. Esto es primero el domicilio, luego el correo electrónico que se ha señalado en el expediente, y si no es posible en estas dos vías notificar al administrado, se tiene que recurrir a la publicación en el diario peruano 1 de mayor circulación de la localidad en la cual se ubica el administrado, ¿no?, o lo que se conoce como la notificación por edicto, como se denomina en el ámbito procesal, ¿no? Consideramos que esa es la regla respecto al orden de prelación de la notificación de los actos administrativos, y que si no se respeta este orden de prelación, cualquier notificación es nula, es decir, no tiene validez. Sin embargo, la ley 27.444, también lo mencionamos, que establece que si el administrado expresamente señala en su escrito
que se le pueda notificar mediante correo electrónico el orden de prelación antes señalado ya no es aplicable, sino lo que corresponde es que se notifique al correo electrónico que señala el administrador, ¿no? Ahí indicamos también que no basta simplemente con remitir el acto administrativo al correo electrónico del administrado, sino que la administración pública tiene que asegurarse que haya un acuse de recibo. Y ahí señalamos claramente que la ley establece que hay que esperar 2 días como máximo para para que la administración pública, digamos, reciba el acuse por parte del administrador, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si la notificación del correo electrónico es al día 3, al día 4? No había ningún problema, ¿no? Salvo que, como también lo explicamos, ya el procedimiento incurre en causal de prescripción o en causal de caducidad si estamos hablando de procedimientos sancionadores o procedimientos disciplinarios. Entonces, si el acuse de recibo es al día 3, ustedes dirán, pero si la ley dice al día 2, no habría ningún problema, porque en el fondo lo que se está haciendo es tener certeza de que el administrado tomó conocimiento del acto administrativo. También explicamos las reglas de la notificación personal en el domicilio del ciudadano, cuando se tiene que efectuar la notificación bajo puerta. Explicamos también qué es lo que se debe hacer como notificadores, como administración pública, cuando la persona que se ubica en el domicilio del administrado se niega a recibir el acto administrativo, se niega a firmar, ¿no? Todas esas cosas lo hemos explicado detalladamente en la sesión del día de ayer. Y como ven en la lámina, ayer también explicamos esa parte, qué es lo que debe contener y cuál es el plazo para notificar los actos administrativos. La ley establece 5 días. Sin embargo, este plazo no es perentorio, no tiene una consecuencia, no anula, digamos, el acto administrativo, sino que es un plazo de instrucción. Pero nuevamente este plazo sí tendrá relevancia si es que nos excedimos de los plazos para notificar y con ello, por ejemplo, el procedimiento incurre en causal de caducidad o en prescripción, ¿no? Si es que estamos hablando de procedimientos sancionadores o procedimientos disciplinarios, o si estamos ante la presencia de procedimientos administrativos sujetos al silencio administrativo positivo. Bien, entonces, esto es un resumen a grandes rasgos de la temática que hemos abordado en estas sesiones pasadas. Entonces, el día de hoy vamos a terminar con los aspectos vinculados a la eficacia del acto administrativo. De alguna manera, ya ahí habíamos en todo caso finalizado esta parte de la eficacia del acto administrativo. Pero antes de pasar ya a lo que es la potestad sancionadora de la administración pública, sí considero relevante para ustedes que conozcan 2 figuras importantes, ¿no? Ya sea para que puedan aplicarlo en la vida diaria desde el lado de la defensa jurídica como ciudadanos, o lo tengamos en cuenta cuando estamos del lado de la administración pública. Digamos, es usual, es común que todos tengamos una idea de la prescripción, de la caducidad de los actos administrativos, de los procedimientos administrativos, pero hay 2 figuras que de alguna manera hace que la administración pública pierda el rol o la potestad que tiene para ejecutar o exigir el cumplimiento de sus decisiones. Y estas figuras son la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo y la pérdida o la prescripción de la exigibilidad de las multas. En cuanto a la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, lo que establece la ley 27.444 es que los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad por suspensión provisional conforme a ley, es decir, si es que una ley así lo dispone, o, aquí es lo más importante, cuando transcurrido 2 años desde que el acto administrativo adquirió firmeza y la administración no ha hecho ninguna acción para poder ejecutar o iniciar, digamos, las acciones para que se cumpla con su decisión. Entonces, esto, vencidos 2 años en que el acto administrativo quedó firme,
pues si la administración no inicia ninguna acción, por ejemplo, coactiva en el caso de multas, es decir, hay una paralización total o hay una inacción total, el acto administrativo pierde ejecutoriedad, ¿no? Entonces, y también es un supuesto de pérdida de ejecutoriedad cuando se cumple la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a ley. ¿Ok? Entonces, es una figura que ustedes lo podrían revisar. La pérdida ejecutiva del acto administrativo puede ser invocada de oficio por la administración pública. Lo que ha señalado la doctrina y cierta parte de algunos informes jurídicos en la administración pública es que no está facultado para que la administración pública pueda de oficio declarar la pérdida ejecutorial. Siempre tiene que ser a solicitud de pago. Entonces, como aquí señala el informe número 86-2018 de SUNAT, ¿no?, de la Intendencia Nacional de Asuntos Jurídicos, es que la pérdida ejecutorial de un acto administrativo solo puede hacerse valer por el administrado formulando una oposición contra el inicio de su ejecución, no habiéndose previsto la posibilidad de promover un procedimiento administrativo para que se declare el decaimiento del acto administrativo por el transcurso del plazo señalado legalmente. Ni mucho menos, ¿no?, se ha facultado a la administración a declarar de oficio la pérdida ejecutorial de un acto administrativo que ella misma ha emitido. Entonces, en resumen, la pérdida ejecutorial siempre tiene que ser solicitada, digamos, por el administrado, y la administración pública no tiene habilitación para que la declare de oficio. Aquí tenemos un ejemplo en el cual hay una resolución del Ministerio de la Producción, por ejemplo, que declara la pérdida ejecutorial de la resolución X en el extremo que sancionó a la empresa con una multa equivalente a 78.30 UITs, ¿no? Entonces, aquí vemos un supuesto en el cual la administración pública sí declara la pérdida de ejecutoriedad de sus actos administrativos, ¿no? Y básicamente es cuando ha transcurrido 2 años, más de 2 años, ¿no es cierto?, desde que el acto administrativo ha adquirido firmeza. ¿Okay? Otra institución importante, relevante, que hay que tomarlo en cuenta, que se incorporó con el decreto legislativo 1272 en el año 2016, es la prescripción de la exigibilidad de las multas e impuestos. ¿Y qué es lo que establece la ley? En el artículo 153 dispone que la facultad de la autoridad para exigir por la vía de ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la comisión de una infracción administrativa prescriben el plazo que establecen las leyes especiales, ¿no? Pero si es que una ley especial no ha establecido un plazo para declarar la prescripción de la exigibilidad de la multa impuesta, se debe entender que esta prescripción opera al término de 2 años computados a partir de la fecha en que se haya producido uno de los siguientes supuestos: que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa aquel que puso fin a la vía administrativa quedó firme, ¿no? Entonces, es 2 años desde que el acto quedó firme, ¿no es cierto? O si es que desde la fecha en que de alguna manera se dio por agotada la vía administrativa. ¿Okay? Y también se iniciaría o se consideraría como un supuesto para la prescripción de la exigibilidad de la multa a partir de que el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en forma desfavorable para el administrado. ¿Okay? Entonces, puede ser que el ciudadano agotó la vía administrativa en relación a una multa impuesta, ¿no?, pero luego fue al contencioso administrativo. Puede ser que en el contencioso administrativo el administrado no obtuvo una decisión favorable en todas las instancias, ¿no? Pues una vez que se adquiere la calidad de cosa juzgada, la decisión judicial, a partir de ese momento
se empezaría a computar 2 años para que la administración pública pueda exigir vía ejecución forzosa, ¿no es cierto?, el cobro de la multa. Pero si es que no hace la ejecución forzosa en ese plazo, es decir, posterior a que la sentencia quedó con calidad de cosa juzgada, podía solicitarse la prescripción de la exigibilidad de la multa impuesta. Entonces, eso es lo que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, dicho esto, hemos hablado entonces, consideré que era importante para que ustedes conozcan dos figuras jurídicas relevantes, ¿no?, que es la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo y la prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas. El plazo, por regla general, es 2 años, ¿no?, desde que el acto quedó firme o votó la vía administrativa o desde que se emitió una sentencia con calidad de cosa juzgada, pero de manera desfavorable para el ciudadano. Bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí no sé si tenemos alguna interrogante. Tendría que no. Bien, en respecto a las notificaciones, Iván Carbotófto nos consulta si el administrador indica varios domicilios procesales. ¿Se tiene que notificar a todos ellos o consigue un abuso de derecho? No, en verdad tendría que notificarse a cualquier domicilio, ¿no? O sea, cualquiera de los domicilios que haya consignado en el expediente, ¿no? No es necesario notificar a todos los domicilios, ¿no? Entonces, muy buena pregunta, Iván. ¿Verdad? No he visto esos escenarios, pero claro, puede que en la práctica el ciudadano consigne varios domicilios, ¿no? Entonces, si es que en verdad hay dudas en relación al domicilio, y ahí sí sería el problema, ¿no? Porque puede ser que el escrito, digamos, en el encabezado del escrito consigne un domicilio y luego cuando suscribe la solicitud consigne otro domicilio, ¿no? Entonces, ahí sí habría que tomar acciones de indagación, digamos, desde el lado de la administración pública. Esto es, por ejemplo, a modo de diligencia, ¿no? Verificar si uno de los domicilios coincide con el DNI o ubicar en la base de datos con lo que cuenta la administración pública si en otros procedimientos, por ejemplo, el administrador consignó uno de esos domicilios que aparecen en el escrito. Pero si es que, digamos, en el propio escrito señala más de un domicilio expresamente, sin que se advierta que el administrador erró, digamos, en sus datos, y considero que podría notificarse válidamente a cualquier domicilio que haya consignado en su solicitud. Muy bien. Listo, entonces aquí hemos cerrado el tema vinculado al acto administrativo y a la eficacia del acto administrativo, y lo que corresponde hablar ahora, en lo que queda de la sesión del día de hoy, es sobre la potestad sancionadora de la administración pública. El profesor Alejandro Nieto, un profesor español, un experto en derecho administrativo sancionador, ha señalado que conocer derecho administrativo sancionador y derecho administrativo en general requiere bastante diligencia o conocimiento en comparación a los estudiosos o investigadores o abogados especialistas en materia penal, por ejemplo, ¿no? Creo que ya lo había mencionado en una sesión anterior. En materia penal tenemos un código penal, un código procesal penal, desde el lado de derecho positivo, ¿no? Y algunas leyes especiales. Pero en el ámbito administrativo sancionado sí hay una serie, un sinnúmero de regulaciones en cada sector, en cada municipalidad, en cada organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo, etc. Entonces sí, de alguna manera, el derecho administrativo requiere una revisión o análisis de un sinnúmero de regulaciones. Ahora bien,
¿Cuál es la relevancia o la importancia de conocer sobre la potestad sancionadora de la administración pública? Lo importante aquí es que entendamos cómo funciona o cómo se aplica la potestad sancionadora, cuáles son los principios que debemos aplicar en esta actividad, ¿okay? Y en ese contexto, ¿no? Vamos a determinar, ¿no? Si el ejercicio de esta función se enmarca dentro de los cánones legales establecidos. La potestad sancionadora en un ordenamiento jurídico de la administración pública